Bitácora de viaje, 5 de mayo. El trance hipnótico. El trance hipnótico podríamos definirlo acorde con uno de los mejores investigadores del tema, que es Stephen Gilligan, en su libro Therapeutic Trance, como una experiencia donde la conciencia está conectada internamente con una experienciación, una experiencia interna a través de emociones, sensaciones, emociones, pensamientos, imágenes, recuerdos que flotan alrededor de una conexión neuromuscular, y al mismo tiempo puede estar la persona en conciencia con un objeto o en conciencia con objetos alrededor de él. Para ser más específico, podríamos estar hablando de lo que nos ocurre cuando vamos manejando y estamos en trance pensando en muchas cosas y al mismo tiempo estamos pendientes de lo que está ocurriendo afuera. Puede ser un corredor, un ultramaratonista que va por el kilómetro 50, inmerso en profundas sensaciones, emociones, incluso pensamientos, y al mismo tiempo de conciencia cuando va bajando alguna picada en la montaña. Ejemplos de trance hipnótico lo tenemos en la cotidianidad. El trance hipnótico cuando estamos escuchando una música y perdemos contacto con la conexión lineal espacio-tiempo. También podríamos estar hablando del trance hipnótico cuando estamos sometidos a una intensa discusión. La violencia doméstica, la violencia familiar es un tipo de trance hipnótico. Existen trances hipnóticos positivos en un contexto positivo, como puede ser el de la creatividad, cuando estamos inmersos en un flujo creativo extraordinario que nos permite abrir posibilidades, pensar en opciones, soluciones, habilidades que no nos habíamos imaginado. Existe un trance también que puede ser negativo, es decir, un trance de la violencia. Incluso mismo el concepto, y esto puede ser bastante controversial, pero incluso el término de la pobreza como una concepción también en muchos casos mental, no únicamente material, sino también el concepto de pobreza mental o interna, tiene que ver también con tipos de trances que incluso se van repitiendo de generación en generación. Ahí caemos en el tema de los trances familiares. Hay trances que van de generación en generación convertidos en creencias asociadas con memorias, símbolos, canciones, rituales, etcétera, etcétera, que van reproduciendo una conducta y una manera de percibir, sentir, escucharse, moverse, ver al mundo desde esa percepción, desde ese trance familiar, que a su vez va conformando un trance comunitario y se puede transformar en un trance de país, en cuanto a la manera de percibir momentos, en la manera de afrontar, en la manera de celebrar, en la manera incluso de intimar. Y esto viene al tema porque hay un concepto extraordinario que plantea en un libro llamado Trances Generativos, el propio Stephen Gilligan, el cual se llama Experimento y Desarrollo el Flujo Creativo, el cual él plantea el concepto de la danza que existen entre dos mundos, entre una conciencia, un estado consciente, podríamos estar ubicando dentro de toda nuestra conexión con el lóbulo frontal, el cual tiene las características y nos da la capacidad de la linealidad del tiempo, espacio-tiempo, el lenguaje, la lógica, la racionalidad, que permite construir mapas en los cuales nosotros filtramos eso que nos llega a través de los sentidos y que procesamos como la realidad. Al mismo tiempo, esa mente consciente está a su vez en continua conexión con una mente inconsciente creativa, es decir, una mente creativa, inconsciente. Es el inconsciente junguiano, solamente que en este planteamiento no es únicamente
un inconsciente creativo lleno de figuras y arquetipos, sino que estos arquetipos están ricos de información e informaciones que permiten conectar con nuevas posibilidades. Entre esa danza, entre esos dos mundos, entre lo que pudiéramos llamar el mundo clásico, que es el mundo de eso que llamamos la realidad, y ese mundo inconsciente, creativo, lleno de recursos, posibilidades, de opciones, conectados con maravillosas posibilidades, está la bisagra entre ambos dos mundos, ese portal que son los filtros. Los filtros, a su vez, están conectados con creencias, pero también con memorias, están con recuerdos, con símbolos, de manera que esas bisagras que danzan y que son los portales entre ambos mundos, cuando ocurren eventos y que forma parte a su vez de eso que se llama la identidad. Resulta que por el viaje por la vida y en la vida no es lineal. Es decir, tiene un punto y continúa en flujo, sino que sabemos que es una danza zigzagueante de movimientos y ondulaciones que suben, bajan, danzan arriba, abajo. Y en esas transformaciones y esas ondulaciones podemos llamarlo eventos. Algunos lo llaman crisis. Pueden ser incluso situaciones de desastres donde la identidad, ante el cambio de eso, de las situaciones, de eso que el mundo clásico percibe como la realidad, pues la identidad se va desintegrando, la vieja identidad se va desintegrando en nosotros. Esto incluye la personalidad, esto incluye funciones cognitivas muy específicas, incluyendo la memoria, concepto, espacio, tiempo, eso que llamaba Jung el self. Pues el self también se va en cierta forma desintegrando, se va transformando, y ante ese self antiguo necesita emerger un nuevo self, es decir, una nueva identidad. Y esa nueva identidad emerge a través de el inconsciente creativo. Es por eso que en los momentos de grandes crisis, de grandes tribulaciones, una de las maneras de poder apoyarse desde esta información es empezar a darse cuenta de la información que nos empieza a llegar, incluyendo los miedos, las ansiedades, las angustias. De manera de que la manera como la mente consciente haga un patrocinio relajado, sereno, de esa información que está llegando del inconsciente creativo como una manera de apoyar y dar recursos a la identidad antigua que se está desintegrando, se está transformando, para que se reconstruya, emerja, se genere un nuevo tipo de identidad con nuevas habilidades, nuevas creencias, nuevas posibilidades. Ese paso necesita de una mente consciente, madura, que permita abordar incluso eso que es el sufrimiento, eso que incluso es las tensiones, y darle la posibilidad de albergar eso nuevo que está llegando. Por ejemplo, el caso de un refugiado, una persona que tiene que escapar de su país de origen y que tiene que salir porque teme por su vida. Un inmigrante que está entrando en un nuevo contexto, con un nuevo lenguaje, con un nuevo símbolo, con una cultura totalmente diferente a los códigos que maneja. Indiscutiblemente, eso genera en muchas formas en que la vieja identidad que trajo del país de origen ya no funciona. Y es necesario, esos son los tiempos que en muchos casos aparecen síntomas, la depresión, la ansiedad, incluso comportamientos impulsivos como estar adicto a internet y a las redes para estar informado de lo que pasa con el país de origen. Es una de las maneras como sintomatológicamente el trance se expresa en un contexto determinado. Y es importante ahí estar atento a cómo podemos patrocinar esas energías que están llegándonos. Y algo importante dentro de eso es porque una de las maneras como esta transformación que se da en el trance y durante el trance puede ayudarnos es apalancarnos a través del uso de la respiración.
es apalancarnos a través de la conexión sentida con el cuerpo. Por ejemplo, largas caminatas pueden ayudarnos muchísimo en este viaje de conciencia. Uno de los aspectos importantes dentro del tema del trance generativo es que el trance generativo tiene la posibilidad, como he dicho anteriormente, de construir nuevas realidades porque permite crear nuevas identidades. Y esas nuevas identidades van acompañadas a su vez de nuevas habilidades. Sobre todo porque fundacionalmente la identidad a su vez está asociada con grandes patrones culturales, es decir, con la cultura de una comunidad o de una nación. Hay, por ejemplo, 3 ideas fundacionales en Occidente y especialmente en América Latina, y se encuentran muy arraigados, donde por ejemplo pudiéramos dar el ejemplo de esa idea de que la vida es lineal, es decir, una persona se gradúa, sale del liceo o del high school o sencillamente va a la universidad a la edad de 19 años, se gradúa a la edad de 25 años, a la edad de 27 se casa, a la edad de 29 ya tiene su empresa, o a la edad de los 30 ya tiene su empresa propia, a la edad de los 35 ya tienen 3 hijos, a la edad de los 40 ya tienen una casa pagada. Todo ese proyecto en la cual mucha gente se casa, sabemos que la experiencia del viaje por la vida no es así. La vida no es una experiencia lineal, es una experiencia que danza y se mueve, es un zigzagueo cuántico de posibilidades y alternativas. Es por eso que una persona que se gradúa a la edad de 23 años y a la edad de 40 experimenta una transformación acompañada de una crisis, porque se da cuenta que la profesión que estaba haciendo ya no es la que quiere seguir haciendo. No se trata de un fracaso, más bien se trata de que hay una nueva identidad que está emergiendo y es una especie de renovación que implica rituales de acompañamiento para esa transición hacia una nueva vida. Lo mismo puede pasar con una orientación sexual, lo mismo puede pasar con un divorcio, lo mismo puede pasar con el ritual de transformación del adolescente al adulto joven. Algo importante dentro de este tema es que otra de las ideas fundacionales que puede hacerle mucho daño a muchísimas personas es la idea de que pues somos invulnerables a la enfermedad, a la tragedia. Eso nunca nos va a tocar, y cuando escuchamos esa experiencia podemos usar frases incluso como cancelado, eso no es para mí, no lo acepto, pensamientos negativos lejos de mí, cuando realmente si algo trae el viaje por la vida es la vulnerabilidad y la fragilidad. De hecho, cuando vemos las especies, cómo se mueven, el ciclo de la vida, de las estaciones, como una determinada especie emerge, crece, se desarrolla, evoluciona, llega al tope y comienza gradualmente su proceso de extinción, es parte de la danza de la vida. Lo mismo pasa con los ciclos comunitarios, los ciclos de vida. Y hay muchas personas que quieren quedarse solamente con el ciclo del nacimiento, crecimiento y evolución, pero no quieren ver el ciclo de la transformación y la muerte. Entonces, cuando entra el ciclo de la decadencia o de la transformación o de las tribulaciones, quieren mirar a otro lado. Por eso no es extraño que un porcentaje altísimo de la población está peleado con los ciclos de la vida. Y lo encontramos en los altos niveles de trastornos de salud mental en muchísimos países que tienen altos estándares de vida. Tiene que ver mucho también con esa manera cultural de entender, ¿no? Y tratar de tener control sobre algo que es muy complejo y al mismo tiempo es extraordinario, como ese misterio, como diría Thomas More, que es la vida y el alma como un misterio. De manera de que esta es una invitación para empezar a darnos cuenta qué tipo de conversación generativa estoy teniendo entre mis pensamientos, mi parte consciente con ese maravilloso, creativo, arquetípico, simbólico, inconsciente, creativo, cuántico. De manera que pueda crear un puente
un puente maravillosamente integrado entre ambos mundos y que pueda moverme desde lo consciente, patrocinar esas energías, esos símbolos, esos arquetipos que están emergiendo en la medida que yo pueda abrirme, pueda escucharlos y pueda entender que puedo ir más allá de mis propias limitantes creencias y crear un espacio donde pueda crear espacios para lo posible, para lo generativo, y esa es parte de la invitación del viaje, de la conciencia. Joseph Campbell decía en uno de sus extraordinarios trabajos en su fabuloso trabajo Las Máscaras de Dios, en uno de los tomos, creo que el tomo 2, decía que en el viaje por el mundo hay 3 maneras de moverse. Uno es quedarse en la villa, es decir, en la villa de lo conocido, en el pueblo. Y ahí, bueno, tenemos una vida donde tenemos un trabajo, una esposa, vamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, los fines de semana vamos con los amigos de siempre, y de ahí de ciclo en ciclo en ciclo pasamos el resto de nuestra vida hasta que la persona se jubila y entra en un ciclo rutinario, a menos que venga un evento trágico y sacuda un cambio más allá de la caja y saque a la persona de ese estado. Otro estado es vivir en la tierra de la basura, que es la tierra de las adicciones, ese mundo de lo que pudiéramos llamar el underworld, el inframundo, donde habita la depresión, la ansiedad, las enfermedades mentales, donde habita las adicciones, donde existe la corrupción, la violencia, la persona marginal. Ahí podemos encontrar fácilmente al político corrupto, al tirano, a las personas que se han dedicado a la violencia y al crimen. Es un trance muy complejo porque es un trance que incluso puede llevar generaciones, ese trance, y donde la persona literalmente en medio de esa experiencia del trance se va convirtiendo en una especie de zombie hipnótico, donde ya deja de tener vida propia, y esa conexión entre el mundo cuántico, creativo, y el mundo de la conciencia clásica, es decir, del mundo de lo que llamamos la realidad, se disrumpe, dando a manifestaciones como es la violencia, incluso el odio. Y hay una tercera manera, dice Joseph Campbell, de vivir la vida, que es a través del viaje generativo de la conciencia. Él lo llamó en una especie de monomito muy famoso que quedó en su trabajo el viaje, el héroe de las 1000 caras, como el viaje del héroe. Y es sencillamente cuando la persona atiende al llamado, a la vocación, el llamado interno, y sale en busca de nuevas posibilidades, enfrentándose a complejas situaciones, donde incluso es tragado por el vientre, por la ballena, y quedamos con la metáfora preciosa de Jonás en el vientre de la ballena. Nos encontramos con las historias extraordinarias de la Baba Yaga allá en la Europa del Este, con la bruja terrible y caníbal que devora primaveras y devora seres que no estén preparados para enfrentar tamañas pruebas que implica ese proceso que Jung llamaba de individuación, y que no es otra cosa que la capacidad de buscar por el camino propio, buscar el propio viaje y el propio camino interno y el propio camino que te conecte con la congruencia y con vivir con tus recursos con dignidad y libertad. Y esto no tiene nada que ver con esas ideas heroicas y titánicas acerca de ser famoso o de tener algún tipo, ganarse el premio Nobel. No, se trata más bien de andar por la vida con un sentido de libertad, pero también con dignidad, para crear las cosas que nunca se han creado en tu vida, en mi vida, y es parte del viaje generativo, del trance. Cuando comenzamos a manejar estos conceptos, vamos a enfrentar, como todos, pues, momentos muy duros en la vida. Nada personal, es parte del viaje, nada personal. Mientras estemos vivos, dicen los budistas al norte de Laos, que el río de la vida nos va a traer
grandes alegrías, grandes satisfacciones, grandes momentos de plenitud y al mismo tiempo grandes dolores, grandes tragedias, grandes sufrimientos. Y es nada personal, es parte del viaje. Y dicen ellos que la finalidad de esas experiencias es convertirnos esperanzadoramente en mejores seres humanos. Y yo creo que eso viene dado en la medida en que podamos manejar esas energías que nos llegan y convertirlas en experiencias, esos trances negativos que podemos considerar negativos, y convertirlos en experiencias poderosas, en experiencias que nos lleven a construir, como por ejemplo el caso de gente que transforma sus dolores en poderosos himnos y canciones que sacuden y levantan la conciencia de muchas personas, el escritor que transforma sus demonios en recursos para que otras personas se inspiren a hacer cosas mejores. Lo encontramos en los chamanes, en los sanadores, pero también los encontramos en nuestra capacidad intrínseca para vivir la vida de una manera diferente, con nuevas maneras de percibir. Y pienso que algo que está al alcance de cada uno de nosotros, siempre y cuando tomemos la decisión de qué tipo de trance quiero andar en la vida, entendiendo que el trance no es una manera de esconderme del mundo, no es una manera de apartarme. El trance es una hermosa y poderosa manera de poder entrar en conexión conmigo mismo para estar plenamente conectado con el mundo. Y yo creo que eso es un regalo extraordinario, es un regalo y es un privilegio que podemos darnos a nosotros mismos en este viaje de conexión por estos mundos de belleza y espanto, como diría Carlos Castaneda, pero que es parte del viaje. En conexión con todos, y estaremos en un próximo audio sobre estos temas de los trances hipnóticos en este viaje, en conexión.